Matías, muchas gracias por estos minutos y queremos saber en Bolivia cuáles son los elementos que usted subrayaría como las principales medidas y las consecuencias, para bien o para mal. Bienvenido, Matías. Un gusto, ¿qué tal estar en contacto con ustedes? Sí, se están viviendo días de definiciones, todavía hay mucho en el ambiente, hay muchos interrogantes abiertos. La realidad es que todos los anuncios del gobierno, con un diagnóstico muy forzado de la difícil situación económica, pero no por eso tremenda situación que el presidente adjudicó en su discurso de Asunción, se estaban tomando una serie de medidas de profundo impacto a las grandes mayorías sociales, digo, medidas de mucha regresión para las mayorías de la sociedad. ¿Cuáles serían las principales medidas que van a generar un efecto inmediato en la población, las más preocupantes bajo su análisis, Matías? La medida más contundente y más compleja fue una medida que no anunció el ministro de Economía, como estamos viendo en pantalla, el ministro de Economía Caputo, y que tiene que ver efectivamente con un proceso de estatización de la deuda importadora de los grandes conglomerados empresarios nacionales y transnacionales con asiento en el país. ¿Sí? Es una estatización de esa deuda privada de importadores por un stock de 30.000 millones de dólares, ¿no? Lo que aumenta las arcas del endeudamiento argentino, y es el proceso de endeudamiento el gran problema no resuelto por el gobierno del Frente de Todos en relación principalmente al crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional luego de una corrida financiera de junio de 2018, cuando este personaje, Caputo, Luis Caputo, era el ministro de Economía de Mauricio Macri, ¿no? Entonces vuelve a haber un ciclo de endeudamiento que tiene que ver efectivamente con la trazabilidad de los ingresos en muy poco tiempo, ingresos extraordinarios, por cierto, en muy poco tiempo, de los grandes grupos oligopólicos argentinos, de la gran banca transnacional con asiento en el país, y que pareciera ser que van a terminar de estructurar un modelo económico que se conoce como valorización financiera, que termina impactando de lleno en los ingresos de los sectores asalariados y productivos del país, ¿no? Es de conjunto una serie de medidas económicas que el ministro no anunció, pero que impactan de lleno porque implican una transferencia de recursos de esos sectores a el gran capital, ¿no? A los grandes grupos oligopólicos argentinos y transnacionales presentes en el país, ¿no? Después hay una serie de medidas que se han ido anunciando. Hoy el vocero presidencial anunció un retorno del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que había sido una medida del por entonces ministro de Economía Sergio Massa, que en ese momento ya era candidato a presidente, que implicó la liberación de un impuesto a los altos ingresos que sobre todo benefició a los sectores medios argentinos, digamos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores de ingresos medios y altos, y que fue una gran medida de redistribución del ingreso, ¿no? Porque se liberó un recurso que esos sectores medios volcaron inmediatamente sobre el mercado interno de consumo. Bueno, hoy el vocero presidencial anunció un retorno de ese impuesto, supuestamente por un muy breve periodo, pero todos sabemos que esto es básicamente parte de una misma dinámica y una misma estrategia. Es decir, de que hay de nuevo un proceso de transferencia de recursos, de ingresos de los sectores asalariados y productivos del país al gran capital nacional y a los sectores financieros transnacionales con asiento en el país, ¿no? Esas son dos medidas, digo, que de hecho pasan bastante inadvertidas de lo que se vive en términos de regresión para la ya situación compleja, delicada, por cierto, económica del país, de las grandes mayorías sociales, en un país que tiene más del 40% de pobreza, a pesar de tener una tasa de desocupación muy pequeña, es decir, no tenemos desocupados, ¿sí? Pero los trabajadores perciben salarios, muchos trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, ¿no? O en muy poco nivel de poder adquisitivo. Y todo eso se va a ir conquistando y generando una situación de mucha tensión social, porque evidentemente
no hay mucho marco general para la ya delicada situación económica que vive el país, ¿no? A esto hay que agregarle la otra medida contundente, parte del propio ministro de Economía, Luis Caputo, de lo que él denominó un sinceramiento del tipo de cambio, ¿sí? Y donde el tipo de cambio oficial fue devaluado en torno a un 118% en un solo día, ¿sí? Un 118% para llevar el tipo de cambio oficial a lo que era el tipo de cambio ilegal o el tipo de cambio del dólar blue, como se le conoce en Argentina, ¿no? Matías, ese sinceramiento ha implicado un corrimiento de todos los precios de la economía, en los alimentos, los combustibles y demás, que puede estar generando una condición de hiperinflación en muy poco tiempo. Matías, tengo un cuadro cuya fuente es CELAC, con el ranking de las 10 devaluaciones más altas en un día de los últimos 50 años en Argentina. Y ahí podemos ver el primer lugar con el presidente Alfonsín de un 267.2%. Alfonsín también el 89, un 138.7%. Y ahí está en un tercer lugar el presidente Milei con un 118.3%, el 23. Dejo atrás, ustedes pueden ver el resto de los puestos en este ranking de devaluaciones más altas en un día. Este cuadro es significativo. ¿Qué quiere decir y cómo se va a sentir en la gente, en el pueblo? Y esto se va a sentir en lo inmediato, sobre todo porque en Argentina, a pesar de lo que la teoría liberal dice, de que la inflación tiene que ver con un problema de emisión y es algo que repite Javier Milei y su elenco económico de manera dogmática y doctrinaria, en Argentina el problema de la inflación está asociada al problema del dólar y a la restricción de divisas que tenemos sobre el dólar en particular, producto de este ciclo feroz de endeudamiento que inició en 2018 de la mano de el macrismo con Sturzenegger y Luis Caputo, que volvió a ser hoy ministro de Economía, ¿no? Entonces, nuestro problema inflacionario está atado al dólar y a la restricción que hay sobre la divisa. Esta devaluación va a impactar de lleno, este sinceramiento del tipo de cambio que hizo Luis Caputo ayer, va a impactar de lleno en el precio general de la economía, en los precios generales de la economía, ¿no? Y ya se está viendo, por supuesto, un traslado gigantesco de esa corrección, de ese sinceramiento del tipo de cambio a el precio de los alimentos, ¿sí? Hay alimentos que han aumentado no solo el 118%, sino que han aumentado incluso hasta el 150, 170%, y en el precio de los combustibles, ¿no? Y toda economía sabe que el precio de los combustibles son también un precio básico del resto de las cosas, ¿no? Porque con el combustible se mueve la economía, ¿no? Entonces se mueven los fletes, se mueve el comercio, se mueve la industria, ¿no? Se mueve la producción. Y pasamos desde el día 7 de diciembre, que fue el último día hábil del gobierno anterior, con un combustible en torno a 360 pesos, a un combustible al día de la fecha de 669 pesos, ¿no? Entonces, ese traslado del sinceramiento de esta inflación ha hecho que se duplicara prácticamente el precio del combustible. Y cuando se duplica el precio del combustible, eso impacta de lleno necesariamente en todos los precios generales de la economía, poniendo a esta situación, esta decisión, en un contexto de una hiperinflación que va además acompañada de una decisión de política económica de generar una recesión en la economía, de que la economía real argentina deje de crecer, de que se planchen los salarios, de que se elimine el aumento automático por una fórmula que estaba asociada a una ley de los aumentos jubilatorios, ¿sí? Ya eso va a significar un recorte de 20 mil millones de pesos sobre las jubilaciones del país por un aumento jubilatorio que no se va a otorgar. Entonces, la situación de conjunto, repito, para las grandes mayorías sociales, muy confundidas, muy aturdidas por el resultado electoral, muy enojadas por lo que el Frente de Todos no pudo resolver, no supo, no quiso resolver, es muy alarmante, ¿no? Porque
vamos a tener un primer trimestre del 2024 con una economía con alta inflación, ¿sí? Con salarios y jubilaciones planchadas, con el entramado productivo congelado producto del tarifazo y los aumentos de combustible, ¿sí? En una situación realmente muy alarmante en términos económicos y sociales que puede generar cualquier situación, ¿no? Hoy, un escenario posible en Argentina es que Javier Milei no logre hacer pie, producto de sus propias medidas, producto de sus propias incapacidades y producto de haber otorgado la gestión económica a un hombre vinculado al JP Morgan como Luis Caputo, ¿no? Y si esto no se contempla de manera efectiva y eficaz, si no entienden que el resultado electoral no es un cheque en blanco, se van a poner a Argentina, al país en su conjunto, de sombrero y a esta crisis económica y social en puertas por las decisiones que tomaron, va a haber necesariamente una crisis política. Exactamente, y no hemos hablado, porque esta es una noticia en desarrollo, de las reacciones que puede haber desde las calles, ¿no? Por supuesto que la victoria de Milei es absolutamente democrática, ha sido un porcentaje legítimo, aplastante, claro, pero obviamente está la gente que a partir de ahora va a sufrir estas medidas y es también democrática la protesta que seguramente vendrá. Gracias, Matías. Estaremos en contacto. Ha sido un gusto, primer contacto con Piedra, Papel y Tinta y nos gustaría continuar con estos análisis. Un abrazo hasta allá y nuestro sincero deseo de que Argentina se ponga de pie nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Matías.